caso, a lo que me diga Merche Ríos, pues os comentaré un poco más. Pero vamos a ver ahora una primera parte terminada. Vamos, con esta introducción de los ejercicios, vamos a ver un PowerPoint que nos puede ayudar. Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es muy sencillo porque nos vamos a quedar con 2 o 3 cosas de él. Os he puesto ahí eso. Estos ejercicios son un proceso de 4 fases llamadas semanas, con avance propio de forma dinámica. No son 4 semanas independientes, se puede dar una u otra. Es un proceso. Y esta cosa sí que quiero resaltar. Los ejercicios tienen 2 partes. Una primera parte, contemplación orante de la vida de Jesús, y una segunda parte para elegir su seguimiento en la vida diaria. Una persona que se retire un mes o lo que quiera a hacer oración, está muy bien, podemos recomendar, pero eso no serán los ejercicios de San Ignacio. Para ser ejercicios de San Ignacio deberán tener este segundo elemento, para elegir. Traducir el verbo elegir, decidir, cambiar, reformar, tomar una decisión, etcétera, etcétera. Es decir, habría la suma de dos palabras, 2 verbos, orar y elegir. Vamos al primero, contemplación orante de la vida de Jesús. Experiencia, vivencia de los misterios de la vida de Jesús. Los ejercicios, esa contemplación orante, comienzan con la encarnación y terminan con la ascensión, es decir, la vida de Jesús. No podía ser de otra manera, el Evangelio. Pero San Ignacio, un verbo que a mí no me gusta decirlo, añade, porque añadir a la vida de Jesús suena un poco feo, ¿no? Pero él añade una introducción y añade una conclusión, cogidas de su propia experiencia, porque él pensó que podía ayudar a otros esa introducción antes de la contemplación de la vida de Jesús y le podía ayudar la conclusión al final de los ejercicios. Esto se puede plasmar en el siguiente cuadro, que lo tenéis ahí. A lo mejor suena un poco a excesivamente matemático, pero a lo mejor también nos da una visión de lo que son los ejercicios. Los ejercicios ahí tenéis que poner segunda semana, tercera semana y cuarta semana en el centro. Contemplación orante de la vida de Jesús. Pero tiene una introducción que San Ignacio la llamó primera semana. Y esa introducción tiene como 2 cosas. Una primera, que es un documento general, que lo llama principio y fundamento, como una reflexión inicial. Y tiene también en esa primera semana una reflexión, oración sobre el pecado. Después viene la contemplación orante, las 3 semanas, y luego viene la añadidura final, que él la va a llamar. El título a mí no me gusta, pero lo utiliza Ignacio, y no soy yo quien para corregirlo. Contemplación para alcanzar amor. Yo cuando explico, digo, maticemos el verbo, y en vez de decir contemplación para alcanzar amor, digamos contemplación para ser alcanzados por el amor. Me gusta más, os lo digo. Veréis que yo he puesto ahí el centro, la segunda, tercera y cuarta semana, que no coinciden
en la longitud de una semana. La segunda semana es más larga, se puede dedicar a ella hasta 10 días, la tercera podía ser una semana, la cuarta podía ser una semana. En el cuadro, para que estuviera mejor hecho, habría que haber dado más espacio a la segunda. ¿Qué es la segunda semana? La vida de Cristo, que llamamos vida oculta y vida pública. ¿Qué es la tercera semana? La pasión y muerte. ¿Qué es la cuarta semana? La resurrección, apariciones, ascensión. He puesto ese más para unirlo a la primera semana, he puesto ese más para unirlo a la conclusión, contemplación para alcanzar amor, he puesto esas flechas que indican que es un proceso y he puesto abajo ese conocimiento interno de Jesús. Todas las contemplaciones que propone Ignacio, desde la encarnación hasta la ascensión, tienen una petición. ¿Qué es esa petición? Lo que tiene que dar de sí ese pasaje. Cuando uno termina un rato de oración, si yo le preguntara, ¿cómo te ha ido tu oración? Me diría, uy, qué bien, hoy he estado en el quinto cielo, he tenido un sentimiento de paz, de gozo, de esperanza, de amor. Yo, que quiero ser crítico y a veces un poco irónico, diría, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿has crecido en el conocimiento interno de Jesús? Ah, no se me había ocurrido. Pues no has hecho nada. Normalmente va junto, perdonadme la ironía, ¿me entendéis? Van juntas, pero lo fundamental es crecer en ese conocimiento interno de Jesús. Si sois vosotros observantes, en ese cuadro, decidme algo que os llame la atención. ¿No os llama la atención? Algo que yo no haya explicado del cuadro, os tiene que llamar la atención. ¿El qué? Los 3 puntos. ¿Qué significan esos 3 circulitos? Significan que Ignacio presupone, pero no es matemático, que el ejercitante que hace el mes de ejercicios, o los ejercicios en la vida diaria, cuando está terminando la segunda semana, es decir, cuando ha contemplado los pasajes de la vida oculta y pública de Cristo, lo que llamamos misterios, pasajes, de alguna forma comienza a orientarse, a pensar en ese segundo elemento que os decía antes, elegir. No solamente contemplación orante, sino elegir. Y que durante la tercera y cuarta semana esa elección se va a ir ratificando, confirmando, afianzando. Y por eso, al final de la segunda semana, antes de que pase a la tercera, le propone 3 meditaciones que tienen unos nombres muy peculiares, luego las explicaré un poco más, que son como una especie de cargas de profundidad. Al final de la segunda semana, para que cuando comience la tercera ya tenga otro talante. Yo creo que no queda ahí ningún elemento. Sí, queda otro. Ahí os he puesto en la segunda semana, arriba pone el rey. ¿Por qué? Porque como comienzo de esa contemplación orante de la vida de Jesús, Ignacio propone una especie, un estilo caballeresco propio suyo, de su tiempo. El servicio hace una comparación. Aquellos 14 años perdidos que os decía, le han dado lugar a otra dinámica. Y compara el servicio de un rey temporal, el rey católico, con el servicio de un rey que él llama el rey eterno. Y por eso la pone como una especie de visión general de todo ello. Vamos a ver. Contemplación orante de la vida de Jesús, esto es lo mismo que hemos puesto antes, ¿no? Segunda semana, tercera semana, cuarta semana, conocimiento interno. Recordad, el más y el más
nos recuerdan que hay una introducción y hay una conclusión. Quizás os pueda ayudar que en los pasajes, sobre todo en los pasajes de la vida de Cristo en la segunda semana, Ignacio propone 3 verbos, como 3 ayudas. 3 ayudas. En la vida creyente no es una vida matemática, probablemente vamos uniendo cosas, gracias a Dios, pero propone 3 verbos, que son ver las personas, Jesús, María, los apóstoles, los fariseos, el ciego, la samaritana, ver las personas. En segundo lugar, oír lo que hablan. Y en tercer lugar, mirar lo que hacen. 3 verbos para aproximarnos a las personas, a lo que hablan, a lo que hacen. Y al final propone un verbo muy curioso, el verbo reflectir. No existe en castellano, pero aquí hay algún valenciano parlante. El verbo reflectir, que en castellano ha pasado a ser un anacronismo que no existe, se ha conservado, que yo sepa, por lo menos en valenciano y en mallorquín. En catalán, no. ¿Qué significa reflectir? Porque si cogéis algún libro de ejercicios, las distintas versiones que hay, vamos a ver qué pone esta, por curiosidad. Vamos a ver una contemplación para alcanzar amor. Reflectir, pero hay otras traducciones que pone reflexionar. Y reflectir no es lo mismo que reflexionar. Reflexionar es razonar. Reflectir, en el lenguaje castellano original y en el mantenimiento valenciano, es reflejar, dejarse iluminar. Es algo diferente, es mucho más. Reflectir es mucho más que reflexionar. Es que el pasaje me ilumine, de alguna manera, me diga algo. Reflectir, son los verbos que propone. Vamos adelante. Segunda semana, el Rey, vida oculta y pública, es lo mismo. Tercera semana, pasión y muerte. Adelante. Cuarta semana, resurrección. Primera parte, recordar, orar y elegir. Elegir puede tener muchas traducciones. Una segunda parte de los ejercicios. Para elegir, no solamente oramos por orar, porque nos acerca al conocimiento interno de Cristo, sino que oramos para elegir su seguimiento en la vida diaria, para determinar una decisión, un cambio, una reforma de vida. Y lo curioso es, esto no es matemáticamente exacto, pero muchas cosas que añade San Ignacio a los ejercicios, a la explicación de la parte orante, las añade precisamente para ayudar a este elegir. Por ejemplo, meditaciones propias. El Rey, que la poníamos al comienzo de la segunda semana. La meditación del Rey, como una visión general que nos llama. Y ahí pone debajo esas 3 meditaciones que son los 3 puntos. Recordáis los 3 puntos del final de la segunda semana, con un nombre que el primero es más inteligible y los otros menos. 2 banderas. 2 banderas y habla, más o menos, habla de 2 campos. San Agustín en el siglo IV. San Ignacio propone al final de la segunda semana esas 3 meditaciones y una la llama de 2 banderas. Y es la bandera de Cristo y la bandera del enemigo, como dice él. Y propone lo que puede ser propio de la bandera de Cristo y lo que puede ser propio de la bandera del enemigo. Y después pone esas 3 clases de hombres, binarios, 3 binarios. Un binario en el siglo XVI era una palabra para decir
alguien, un cuidado, ¿eh? Y eso es un test que se inventó Ignacio y que no sabemos de dónde lo pudo sacar, pero es una especie de test psicológico, espiritual, mezcla tres actitudes posibles, porque al ejercitante que termina la segunda semana, que se le comienza a plantear el elegir, pues se puede encontrar con que en él se dan tres situaciones. Una, la que dice, bueno, a mí déjame, ya estoy bien como estoy. Una segunda de decir, algo tendré yo que cambiar en mi vida, sí, pero bueno, tampoco nos compliquemos demasiado. O una tercera, la que dice, esto es muy serio, yo quiero tomar una decisión en mi vida. Y la última, tres maneras de amor o de humildad. En el texto de los ejercicios dice de humildad, pero se presta a ser malentendida. Y Pedro Ortiz, aquel que hizo los 40 días de ejercicios con Ignacio en Montecassino, en sus notas habla de tres maneras de amor. Meditaciones propias os he puesto ahí, que ayudan fundamentalmente para elegir. Pero Ignacio añade a los ejercicios una serie de documentos que son reglas en sentido muy general, para ayudar en el seguimiento. Y os voy a decir una palabra sobre algunas de ellas. Reglas de la primera semana, reglas de la segunda. Pues las resumo en dos cosas. San Ignacio dice, el ejercitante que se mete a hacer el mes de ejercicios, 8 días incluso, va a experimentar momentos de consolación y momentos de desolación. Como la palabreja puede ser un poco así, la traduce y viene a decir, ¿qué es consolación? Crecimiento en la fe, en la esperanza, en el amor. Lo que hemos llamado virtudes teologales siempre. Cuando uno vive y crece en la fe, en la esperanza y en el amor, se dice vive en desolación, en consolación. Desolación es lo contrario, falta de fe, falta de esperanza, falta de amor. Dice dos principios fundamentales que son nunca, repito 3 veces imitando a Ángel. En la comunidad decimos que Ángel, cuando le preguntas ¿cómo ha ido a esto? Dice bien. Dice, Dios mío, bien, qué mal ha ido, bien. Tiene que decir muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nunca, dice San Ignacio, se puede elegir, se puede tomar una decisión desde la desolación. Nunca. Será mal tomada, terminará mal. Siempre, vamos a decir también 3 veces, siempre, desde la consolación. Y uno diría, bien, pero San Ignacio es un poco pícaro, su experiencia le daba el láser. Dice, pero cuidado, nos podemos equivocar. Y desde una situación de consolación podemos equivocarnos y tomar una mala decisión. Os voy a poner 2 traducciones. Una, Padre mío,